Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González y hoy me acompaña David Bonilla Carranza. ¿Andas por ahí, David? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buenos días. Ahorita les platico por qué me acompaña David, que nos estamos conociendo para platicar de un tema. Y es que en estos días salió la nueva temporada de The Last of Us, una serie de televisión basada en un videojuego, que el videojuego se llama igual, The Last of Us, mundialmente famoso y es una de las muchas adaptaciones de la consola a la pantalla. Básicamente el videojuego se trata de matar, matar para sobrevivir. En este caso es matar monstruos, no personas, o bueno, eran personas. Todavía mantienen esa forma cuasi humana, pero están infectados por un hongo que los deforma y que los hace zombies. Ya no les platico mucho, pues si les interesa, seguramente ya la conocen, pero bueno, este es uno de los muchos videojuegos que se han hecho famosos y que, entre otras cosas, despiertan el debate sobre la posible motivación a la violencia por usar videojuegos. De esto queremos platicar hoy, los videojuegos y su relación con, por ejemplo, la posible estímulo a la violencia o el estímulo a otras habilidades, porque también, así como por un lado hay quienes dicen que, y hay evidencia que sostiene que puede estar relacionado con el despertar temprano de algunas nociones violentas en las personas, al mismo tiempo hay otro lado y otras investigaciones que muestran que los videojuegos son de mucha utilidad para desarrollar ciertas habilidades. De hecho, son de utilidad para el proceso de enseñanza-aprendizaje, para investigar. Y ahorita nos platicará nuestro amigo David, porque él es profesor investigador del Departamento de Innovación basada en la información y el conocimiento del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Un investigador que aprovecha los videojuegos para su investigación. Platícame un poquito de eso, David. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, gracias por la oportunidad de tener espacio. Y bueno, sí es importante que aclarar que dentro de esto, el contexto del juego, siempre están esos estigmas o visiones que a veces los medios utilizan como para generar notas de siempre que hay balaceras en Estados Unidos, los videojuegos y Mario Manson son los primeros que salen raspados. Y bueno, ¿qué tan cierto es de eso, no? La verdad es que los videojuegos tienen muchos beneficios y como cualquier cosa, también si se lleva a maneras extremas, podemos caer en vicios que pueden ser malos, ¿no? Nosotros en la Universidad de Guadalajara desarrollamos ciencia basada en videojuegos, los utilizamos para utilizarlos como instrumentos de medición de conducta. Y bueno, en esa parte nos ha apoyado, nos ha servido mucho para encontrar patrones, encontrar eh, cómo los jugadores pueden crear cooperación, eh, pueden determinar qué tan toleran tanto la frustración o son persistentes al logro. Tienen muchos beneficios los videojuegos. Se utilizan mucho la parte de educación para aprender, la parte de simulación es clave. No sé si subiste, escuchaste el caso de Grand Theft Auto, no, de Gran Turismo, perdón. Hace unos años, este videojuego, Nissan creo que se quedó sin pilotos y usaron este simulador. Agarraron a los mejores que jugaban este videojuego, se los llevaron a 6 meses a una escuela para enseñarnos a usar autos de verdad y les fue muy bien, ¿no? Fue un caso de éxito en el que los videojuegos ayudaron a detectar talentos. De hecho, hay una película ahí creo que está en Prime, si no me equivoco, estuvo en el cine, ahorita ya lo pueden ver en Prime. Y está muy interesante que los videojuegos en la parte de educación, en la parte de aprender algo, en la parte de simulación, son una excelente herramienta. No nada más ahí, la parte emocional y psicológica también te ayudan a controlar el estrés. Hay un juego que se llama Journal,
está muy interesante porque el juego está dividido en 5 etapas, que son las etapas del duelo. Entonces, durante el juego va explorando más allá de destruir monstruos, más allá de conquistar objetivos, sino va viviendo las etapas del duelo. Está muy, muy interesante. Y los juegos sociales también tienen muchísimos beneficios. O sea, a partir de que se popularizaron los juegos en línea, los MMO, la parte de interacción social se volvió crítica. De hecho, en el juego de World of Warcraft sucedió un caso de que hubo una actualización y un enemigo infectaba a las mascotas de los jugadores y se convirtió como si fuera una pandemia. Y ese virus se fue propagando durante todo el juego y estuvo muy chistoso, este, porque había comunidades dentro del juego que veían que el juego está infectado y trataban de buscar soluciones para eso. Y ya después, cuando llegó el COVID, lo usaron como ejemplo para ver cómo se pudo haber propagado el virus. Hay muchísimas utilidades en cuestión beneficiosas, más que malas, dentro de los videojuegos. Sí, como dices, que todo exceso es malo, hasta tomar mucha agua te puede provocar problemas porque se te diluye la sangre. Los videojuegos son muy adictivos, o sea, están hechos para que tengas ganas de seguirle. Todo este asunto de que está lo suficientemente difícil para que no te frustres, para que no se... Está lo suficientemente difícil para que sea un reto, pero no tan fácil como para que, digo, no demasiado difícil para que te frustres, pero si estuviera muy fácil, pues entonces te aburre pronto. Han sabido moverle a las perillas necesarias como para que sea muy atractivo seguir jugando. ¿Por qué? Porque es una industria multimillonaria, muy relevante y de muchas décadas en el mundo. Déjame dar un pasito para atrás y ayúdame a complementar esta información. El primer videojuego, no existe un consenso absoluto de cuál fue el primer videojuego. Y quienes me están viendo por YouTube verán que traigo mi playera de Atari, porque ese fue la primera consola de videojuego con la que conté yo cuando era niño. Pero bueno, no hay un consenso absoluto de cuál sería el primer videojuego, porque muchas personas estaban ya diseñando en los primeros ordenadores los propios, pero la mayoría de los expertos consideran que Tennis for Two de 1958 es el primer videojuego animado y jugable por 2 personas, mientras que OXO de 1952 fue, o sea, todavía antes, es el primer videojuego digital documentado, aunque más limitado por la presentación, pero el que ya todos como que nos remitimos a que ha de haber sido el primero fue Pong de 1972, ese de las dos, de las dos, o sea, eran 2 palitos y una bolita. Al final de cuentas, también eso es una cosa muy interesante que ha avanzado y fue el primer gran éxito comercial. Quizá uno de los primeros booms internacionales sería Pac-Man, porque en su momento de mayor apogeo, allá en 1982, 94% de la población estadounidense sabía quién era Pac-Man. O sea, por ahí podríamos ver si habrá otra figura de la cultura popular que sea tan reconocida por tanta gente. 94% de los estadounidenses sabía quién era. Eh, Solo, bueno, incluso más que los que identificaban quién era el presidente del momento. Para ponerlo en perspectiva, en ese tiempo había 30 millones de jugadores, de personas jugándolo, más que los habitantes de, por ejemplo, Argentina, que tenía 29 millones de habitantes en ese tiempo. Entonces, también tuvo fue un hito porque no era un videojuego violento de matar. Aunque sí lo podían matar a Pac-Man y él se comía a a Blinky, Pinky, Inky, Clyde, los fantasmas. Pero eso hizo que fuera un tipo de videojuego diferente y que sobre todo atraía a adolescentes, pero también a adultos. Entonces ya no nomás era para los chavos, sino para todos los demás. Y de ahí, pues podríamos hablar de muchísimos otros videojuegos que tuvieron éxito mundial y que son conocidos en todo el mundo, por ejemplo, toda la saga de Mario Bros. Y algunos que brincaron de la de la consola a la pantalla, por ejemplo, Resident Evil, que se hicieron películas, The Last of Us, que está haciendo una serie muy conocida en este momento. Ninguno de los dos me gustaron muchísimo, no, sí jugué Resident Evil, pero ninguno de esos dos. Pero
a lo que voy es, los videojuegos tienen una historia larga, pero cada vez están más presentes en la cultura popular. Sus personajes son reconocidos por el público y además se han convertido en una industria multimillonaria que ha aprovechado de las innovaciones tecnológicas para aumentar pues su capacidad de divertirte, de atraparte, de generarte ganas de tener el próximo y además incluso de conectarse, porque pues, a mí me tocaron muchos de los que mencioné, a mí me tocaron el Atari, como el que traigo, Intellivision, Nintendo, Sega, el primer Super Nintendo, pero ya a mi hijo le tocaron Xbox, el PlayStation, incluso ya jugar en línea con otras personas y ver cómo él estaba platicando con alguien al otro lado del mundo, poniéndose de acuerdo para ir a matar a los enemigos, aprovechando todas las innovaciones tecnológicas. Y en este momento es una industria comparable con Hollywood, con la producción de cine, incluso ha rebasado. Y en algunos casos, algunos videojuegos tienen mayor inversión y mayor retorno que una de las más grandes películas del año. Entonces, esto es parte del tamaño y la influencia de los videojuegos en el mundo. ¿Algo que quieras agregar acerca de eso? ¿O nos vamos ya directamente a la aplicación también que se hace en la investigación? La historia es como dices, no hay un punto de partida que digan, este fue el primer videojuego. La milicia en Estados Unidos tenía, no sé si los copios, unas mainframes de los 60, mientras hacían estudios para describir trayectorias de misiles, a alguien se le ocurrió crear el 2 for Tennis, ¿no? Entonces, lo que sí me gustaría complementar a todo lo que mencionas de la historia de los videojuegos es que la tecnología, los videojuegos han evolucionado a la par de la tecnología, han estado caminando de la mano, ¿no? Desde los primeros videojuegos de pixel art, que ahorita ya es un referente de cultura y muchos juegos, los videojugadores crecimos con ese estilo artístico que ahora lo demandamos no por nostalgia y no por las capacidades técnicas que en su momento fue una solución, ¿no? En los 80s, al principio de los 80 la industria de los videojuegos estaba muerta. Atari metió no, cualquiera podría producir videojuegos y hacían cochinadas, llenaron la industria de basura y pasó que Steven Spielberg iba a lanzar su película de E.T., que era un videojuego, contrató a un desarrollador X, crearon más cartuchos que consolas que se habían vendido, saturaron el mercado, el juego era pésimo. Sí, estaba bien feo, yo lo tenía. Y estancaron, pensaban que era una burbuja esto de los videojuegos, que ya no iba a haber negocio. Incluso hay un documental, creo que está en Netflix, de que todos esos juegos ni se vendieron y los enterraron ahí en Texas. Sí, Y sí, bueno, los hay una historia, enterraron, ¿verdad? Abrieron un hoyo y los enterraron para sí, que no supieran cuántos no se pudieron vender. lo que perdieron. Y bueno, esa fue una oportunidad para que en Occidente, Japón, una empresa que hacía naipes, desarrollara una consola nueva donde se enfocara hacia la calidad y crearon la Super Famicom. Después llega América como el Nintendo. Se quisieron diferenciar de, de que no eran consolas de videojuegos, no eran Atari, sino eran más bien reproductores de entretenimiento. De hecho, por eso los cartuchos parecía mucho, en aquella época el video lo consumimos tú y yo a lo mejor lo conocemos, pero nuestra audiencia no, los VHS, ¿te acuerdas de esos cartuchos grandes? Claro. Quisieron aplicar ese modelo con los primeros cartuchos del Nintendo, de la NES. Por eso lo tenemos que meter y luego bacharlo para poder funcionar. No era necesario, lo hicieron nada más para que en el mercado dijeran, no, pues estos no tienen nada, no son los cartuchos que se montan arriba de los viejos. Se parece más a una película, algo que me va a entretener y crecieron. Y a partir de ahí la industria ha estado creciendo mucho. Necesito confirmar ese dato, pero mencionan que la industria de los videojuegos genera más dinero que la industria del cine y la música juntos. En los 90 aparecen las tarjetas gráficas y hubo una guerra entre diferentes empresas para ver quién acapara este mercado de la industria de modelado 3D.
Aparece Nvidia, aparece IT Stream, aparecen AMD con sus primeras tarjetas gráficas, pero fue tanto una inversión, tanto que le metieron, que llegó un punto que las tarjetas gráficas no nada más eran eficientes para los videojuegos, sino otras industrias se vieron beneficiadas, como la industria de las criptomonedas en los años 2000, la parte de diseño gráfico, la parte de arquitectura, la parte del cine. Actualmente los programas que usamos para hacer videojuegos se están usando mucho para arquitectura, se están usando muchísimo para el cine. El Doom, por ejemplo, la película, usa un programa que se llama Unreal Engine, y antes usaban las pantallas, el chroma key, el color verde para simular escenarios. Ahora ponen unas pantallas gigantes y en tiempo real están renderizando el escenario con este tipo de software, y bueno, el autor tiene una inversión este, más contextual de lo que está pasando en la película, y el director tiene escenas en tiempo real de lo que está pasando sin siquiera pasarlo por una postproducción para poder editarlo. Eso ha sido algo muy importante en los videojuegos. Y las tarjetas gráficas ahorita se están utilizando para supercómputo, para muchas otras áreas que no fueron originalmente hechas, pero como hay tanta investigación, hay tanto dinero de por medio, pues se ha mejorado muchísimo en esa parte. Sí, esa es una cosa bien importante de mucha tecnología también que se desarrolló para hacer los videojuegos más eficientes, por ejemplo, las tarjetas de video. Después también empezaron a notarse en otros lugares. Una de las 7 empresas más importantes del mundo, de los 7 magníficos que les llaman, que es de hecho una de las más nuevas, es Nvidia, que como cualquier empresa empezó apropiándose y atendiendo al máximo un nicho muy específico que era en ese tiempo tarjetas de video para videojuegos y que también servían para edición de video. Y de ahí empezaron a hacer los chips que hoy son el líder del mercado. Se parece que van a convertirse en el duopolio junto con OpenAI, el duopolio mundial de la inteligencia artificial, porque son chips específicamente hechos para tener una mayor densidad, según entiendo, de semiconductores en menos espacio. Porque eso es lo que se necesitaba para los videojuegos. Los videojuegos necesitan mucha capacidad, mucha rapidez en el proceso de la información. Entonces, pues tuvieron que hacer chips muy buenos para eso, pero ahora resultaron muy buenos para otras cosas, como para la minería de criptomonedas también, como dices. Bueno, y con respecto a la investigación que tú haces, platícanos un poquito, porque digo, ya hablamos el contexto histórico, el contexto mundial, pero hablemos un poquito de las aplicaciones, porque además de que son divertidos y de que existe evidencia de que estimulan ciertas habilidades sociales y personales, también son útiles para la investigación, y precisamente de eso vas a tener una plática próximamente, un artículo vas a publicar próximamente. Compártenos de lo que haces, de este trabajo con videojuegos en la Universidad de Guadalajara. Bueno, son varios temas. Lo que hicimos el año pasado en mi grupo, en mi cuerpo académico, es que los videojuegos, como dices, te enganchan, ¿no? Un éxito de un videojuego es que la gente tenga los reflectores ahí, esté jugando, que no te quieras separar. Estos elementos de juego se pueden llevar a otro contexto y utilizarlos para que la gente esté enganchada a aprender un idioma, como lo hace Duolingo. En una clase lo podemos utilizar para que los estudiantes estén entregando tareas, estén aprendiendo conceptos nuevos, desarrollen proyectos. Y bueno, sobre eso creamos un artículo que utiliza Canva y gamificación, el cual en la materia de simulación por computadora utilizamos. Y bueno, los estudiantes iban recibiendo puntos al hacer ciertas actividades. Estos se veían reflejados en un leaderboard donde ellos tenían una posición respecto a los demás compañeros, y a su vez iban apareciendo retos durante el ciclo escolar. Todo esto lo documentamos, hicimos un grupo control donde no llevábamos este tipo de metodologías, y bueno, y tiene ese mismo efecto. Logramos enganchar con los elementos que utilizan los videojuegos para que te enganchen y que estés jugando. Los podemos llevar en otro contexto para que los estudiantes estén adquiriendo conocimientos y se mantengan motivados, porque ese es un problema dentro de la educación, ¿no? Cómo le enseño cosas complejas a alguien y que en ese momento
las pueda él mantener y replicar y en la solución y la pueda aplicar en la solución de un problema. Eso vamos a ir a presentarlo al 47º Congreso de Ingeniería de Software en Ottawa, Canadá. Y hay varios workshops. Nosotros vamos a estar participando en el de Gamify, en el cual a nivel mundial proponen o hacen propuestas de mejora o implementaciones o nuevos diseños de patrones para implementar en diferentes contextos. Se puede aplicar en el gobierno, en la industria, para mejorar ciertas situaciones. No nada más eso lo hemos utilizado dentro de la Universidad de Guadalajara, también la parte de rehabilitación. Hicimos un videojuego en el cual cambiamos la interfaz en cómo nos conectamos. Ahorita cuando jugamos un videojuego usamos un control y de esa manera interactuamos en estos mundos digitales. ¿Qué pasa cuando una persona tiene algún accidente y necesita una rehabilitación? Hicimos un como exoesqueleto bueno, en este caso era un daño en el hombro, en la parte superior, y tenía que hacer este movimiento, ¿no? Girar el hombro para mantener, recuperar la movilidad de esa lesión que había provocado. Entonces nosotros hicimos como un exoesqueleto que detectaba el movimiento del hombro y eso se convertía para nosotros en un control que en una computadora existía un videojuego en el cual manipulaba al personaje principal, ¿no? Entonces ya no nada más era el movimiento, sino había una interacción digital dentro de un juego en el cual la persona que estaba recibiendo este tratamiento tenía que cumplir ciertos objetivos, que esos objetivos estaban alineados a la rehabilitación. De eso surgió una patente que generamos en la Universidad de Guadalajara. Esa es otra manera, otra aplicación en la que hemos estado trabajando. También en parte del gobierno nos han pedido la creación de simuladores para recrear ciertas situaciones. Y esos casos siempre han sido muy favorables, tanto la colaboración con la universidad y estas instituciones. Y bueno, actualmente estamos trabajando en simuladores hay una materia de la carrera de ingeniería industrial donde tienen que llevar toda la producción de una planta. Entonces, ya hay juegos que hacen ese proceso de cómo llevar la manufactura de un producto y bueno, controlar las muchas variables y a base de iteraciones, pues vas viendo si las decisiones que tomas son correctas o no. Ahora, acá lo que hicimos es que agarramos ese modelo de mecánicas de juego y las adaptamos a los programas de estudios que lleva esa asignatura dentro de esa carrera, donde al jugar cierto tiempo te da una calificación que la maestra dice, pues esto es tu calificación. En vez de hacer un examen, los evalúa con el juego. Entonces, ese tipo de cosas son las que trabajan. Dentro de mi cuerpo académico hay otra investigadora, la doctorante Verónica Camacho. Ella utiliza los videojuegos para la detección del ciberacoso. También es otra forma de que los chicos juegan. Hay un género de videojuegos que se llaman novelas gráficas, en las que ellos van pidiendo la historia de un personaje y en función a las respuestas ya puede detectar si el alumno está sufriendo de acoso o hay una situación ahí delicada. Esas son algunas formas de cómo lo estamos aplicando dentro de la universidad. No, son muchísimos, y eso nomás en tu cuerpo de investigación y las personas con las que colaboras. Mencióname las materias o carreras que tiene la universidad en las que tú conoces y estás involucrado, que tienen que ver con videojuegos. Actualmente la Universidad de Guadalajara tiene la ingeniería en videojuegos que se imparte en el Centro Universitario de Cubo Vallarta, ya en Cucosta, perdón. Ellos tienen la ingeniería. De hecho, los chicos que hacen sus prácticas de allá se vienen acá a Guadalajara y están con nosotros. Tenemos un laboratorio, se llama Laboratorio de Inventores, y ahí vienen a hacer sus prácticas con nosotros y están trabajando en proyectos de desarrollo de videojuegos. Y también en Q Lagos, allá en Ciudad Guzmán,
también tenemos, en esos dos centros universitarios están impartiendo. Acá en el QC, donde yo estoy trabajando, donde es mi plaza, tenemos la materia, tenemos un bloque, un módulo exclusivamente en la carrera de informática y en la carrera de computación, donde los estudiantes pueden cursar tres materias. Y bueno, hay mucho interés por crear una maestría. Estamos trabajando ahí con el doctor Marco Pérez Cisneros para que esto crezca. Y bueno, los videojuegos, creo que en esta era digital es un elemento clave. La pandemia fueron súper útiles. A la parte de la gente que veíamos encerrados, estresados, fue un desahogo en el que podemos estar en estos entornos virtuales y pasar un poco más tranquilo la pandemia. Y hay mucho interés. Sí, esas muchas utilidades. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, mi papá me programó un videojuego que era un changuito que te ponía sumas y restas y multiplicaciones, me parece ya. Y si lo resolvías bien, el changuito bailaba y si lo resolvías mal, el changuito se aventaba al río. Súper sencillo, muy simple, pero para un niño eso, pues ahí me tenía y me parece que me gustaron más las matemáticas gracias a eso. También tengo un amigo que preparó un videojuego que se expresa a través de una app para todos sus estudiantes en otra universidad, en el TEC de Monterrey, en el cual les mandaba preguntas específicas de química que si no las contestaban no pasaba nada, pero si sí las contestaban y bien en tiempo y forma, se ganaban un puntito. Entonces fue un éxito, lo aplicaron en todo el sistema, que es nacional. Eso me lleva un poquito a ver algunos de los estímulos que tienen los videojuegos, que no los inventaron los videojuegos, son cosas más antiguas, ¿no? Por ejemplo, leaderboard significa, pues, ver quién va ganando. Es lo mismo que, no sé, en la temporada de fútbol, quién es el líder, o en el mundial, o ver quién lleva más puntos de cualquier cosa. Se toma de la manera en la que nos relacionamos y se toma de la competencia, sobre todo el estímulo a la competencia. Algunos otros factores de la ludificación, de las experiencias en general, se tomaron de otras partes. Los videojuegos los concentran. Y además, también hay algunos que se han desarrollado dentro de los videojuegos más que antes, porque, por ejemplo, pelear, pues lo hacíamos con monitos o hasta con piedras y palitos, ¿no? Pero algunas de las cosas que permiten específicamente los videojuegos se han desarrollado diferente o se han impulsado diferente. Ayúdame a identificar algunas de estas. ¿Qué elementos de gamificación, ludificadores de las experiencias, figuran o se estimulan especialmente en los videojuegos? Pues tenemos insignias, muchas cosas ya están replicadas, las podemos ver en muchos contextos, pero lo que no es tan común, por ejemplo, las insignias o los gachas, que son am, como premios aleatorios. Es la parte de progresión, que dentro de una actividad que estés haciendo estés generando progresión y que eso te lleve a un objetivo específico. Eh, También la cooperación que se puede dar dentro de los juegos y que eso se vea recompensado no nada más la competencia, sino que tú puedas cooperar con alguien más y con eso puedas lograr un objetivo. Esos son elementos que se podrían explotar aún más en estos contextos para llevar a otro tipo de problemas o abordarlos de otra manera y también obtener resultados similares, ¿no? En el cual necesitas resolver algo. Uno de los géneros de videojuego que a mí más me han atrapado son los simuladores de vuelo espacial, pero como que dejó de haber mucho avance en eso, que ya no están muy de moda o ya hay una o hay una nueva ola de simuladores que están por salir, porque yo he visto que nomás están anunciando que ya mero, Citizen de las estrellas o algo así, que ya mero va a salir, pero al parecer los procesadores gráficos no daban como para hacerlo emocionante todavía. ¿Qué me dirías de esto? Pues si hay muchos simuladores, a lo mejor, por ejemplo, están los Mecha de simuladores de robots espaciales. Hay un juego muy famoso que se llama One Man Sky. Hubo mucho hype hace unos
2004, antes de la pandemia, 2, 3 años. Salió y el juego fue como, prometía mucho y realmente ofreció muy poco, pero con el tiempo se ha estado ah, renovando. Sí, sí, sí hay una industria, que es, bueno, empresas que están desarrollando para este tipo de género de videojuegos, pero no hay como un exponente que tenga la fama, porque son juegos complejos. Sí. No es tan fácil, no tiene mecánicas sencillas, así que como, nomás va el monito que brinca y ya no, manejan economías, tiene que haber mundos procedurales, tiene que ser como gigante. Sí demanda, como dimensionas, el que el cómputo tenga una capacidad de cómputo específica que a lo mejor ahorita no cualquiera pueda adquirir. Y yo creo que va a ayudar mucho el que la IA pueda intervenir en estos procesos creativos en la parte de diseño, donde estos mundos se puedan ver beneficiados en diversidad, que no sean repetitivos, con una buena historia. Yo creo que va a ser un parteaguas ahorita la inteligencia artificial, como lo está haciendo en otras industrias, pero entre los videojuegos nos va a dar la posibilidad de que este tipo de juegos sean muy ricos en cuestión a la narrativa y ya no sea el típico NPC que está estático y hablas y te dicen lo mismo, sino que puedas tener una conversación más natural y eso te lleve a historias mucho más complejas. Muy bien. Pues bueno, David, muchas gracias por toda esta explicación. Gracias por compartirnos también el trabajo que se hace en la Universidad de Guadalajara con respecto a los videojuegos. Seguiremos pendientes. Voy a buscar esos simuladores de vuelo espacial. Y gracias a ti que nos escuchas o que nos ves a través de las plataformas de podcast o de YouTube. Síguenos en redes sociales como Cosas de Sapiens. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.